La Asamblea Constituyente es un tema de la política de izquierda. El problema para la izquierda es cómo hacer política en una situación en que la política está altamente distorsionada, por un lado por el monopolio de los medios de comunicación, por otro lado por la ambigüedad permanente de la concertación de la nueva mayoría, que promete y no cumple y sin embargo logra concitar un mínimo de apoyo a partir solamente de prometer, en una situación en que la representación tanto a nivel de los municipios como del Parlamento está fuertemente distorsionada. Entonces, ¿cómo hacer política de izquierda? Mi opinión es que lo que hay que hacer es un programa simple, muy claro, radical. El primer punto, sin el cual no hay programa de izquierda, es derogar todas las concesiones mineras. Derogarlas, sin ley, como es el poder del presidente de la República. Actualmente eso se puede hacer sin aprobación del Parlamento, derogar las concesiones mineras. Un segundo punto es barrer con los sistemas de subvenciones, con los sistemas de concesiones. En el caso de las subvenciones no se pueden eliminar las subvenciones, en educación, en salud, en transporte. Lo que hay que hacer es congelarlas, darle a los empresarios privados que lucran con las subvenciones 10 años, 20 años si quieren, para disminuirlas, y el reverso de eso, del congelamiento, es volcar todo el financiamiento público a la construcción de un sistema estatal de educación, de salud, de transporte, de fomento de la vivienda. Un tercer punto en ese programa radical es desahuciar todos los tratados internacionales que comprometen la soberanía nacional. Ahora se va a firmar completamente a espaldas de la ciudadanía el TPP. Justamente se fijó la aprobación del Parlamento para febrero, precisamente porque se espera una ciudadanía desmovilizada. Los diputados y los senadores que se van de vacaciones en febrero van a venir especialmente de sus vacaciones a ratificar este tratado, porque no se quiere correr el más mínimo riesgo de que la ciudadanía lo rechace o reclame. No solo hay que desahuciar el TPP, sino todos los tratados internacionales que le dan garantía al capital depredador de recursos naturales y sobre todo al capital financiero. Un cuarto punto en ese programa radical es quitarle todo apoyo estatal a la deuda privada, en particular a la deuda financiera contraída con bancos transnacionales. Ese es el problema de Grecia, de España, de Islandia, el problema que ocurre en cada crisis financiera, el problema de nuestras AFPs también, ¿no? El Estado chileno tiene que crear una doctrina nacional como una doctrina jurídica internacional como la doctrina a partir de la cual se nacionalizó el cobre en 1971. Una doctrina que diga, uno, los estados no tienen por qué pagar las deudas, los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por los estados, y dos, los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. Derogar las concesiones mineras, terminar con el sistema de subvenciones, desahuciar los tratados internacionales que comprometen la soberanía nacional, quitarle todo apoyo estatal a la deuda privada. ¿Cómo hacer un programa radical? ¿Cómo trabajar ese programa radical? El programa es simple de formular. Mi opinión es que la pelea por la Asamblea Constituyente pone en el tapete todos estos problemas. Cuando especificamos cómo tiene que ser una Asamblea Constituyente, estamos señalando las falencias de esta democracia, que en rigor es una dictadura del Ejecutivo y en rigor es una dictadura de las empresas transnacionales y del gran capital a través del Ejecutivo, ¿no? Aquí el Poder Legislativo tiene una técnica legislativa absolutamente vaga, una técnica legislativa en que las leyes quedan formuladas solamente en general y se especifican por decreto del Ejecutivo después en cada uno de los ministerios. Esta democracia se puede caracterizar estrictamente como una dictadura del Ejecutivo, ¿no?
no cumple los estándares mínimos que las propias democracias burguesas se han fijado de participación, de inclusión, ¿no es cierto?, de defensa del interés nacional, de representación auténtica. Ahora, cuando planteamos que la Asamblea Constituyente tiene que ser elegida de manera proporcional, tiene que ser elegida sin campañas millonarias, cuando planteamos que los constituyentes no pueden ganar más de 10 veces el salario mínimo, cuando planteamos que los constituyentes están obligados a recibir mociones constituyentes desde las bases que representan, cuando planteamos que la Asamblea Constituyente tiene que fijar su propio reglamento, etcétera, estamos poniendo el dedo en la llaga sobre las falencias de la democracia en general. Queremos una constitución que no permita que el Estado chileno endeude al conjunto del pueblo a nombre de las empresas transnacionales, de la banca transnacional. Queremos una constitución que asegure de manera efectiva el derecho a la educación, a la salud, al transporte, a la cultura, a la vivienda. Queremos una constitución que reconozca de manera efectiva la autonomía nacional de los pueblos originarios. Y entonces, alrededor de la constitución se puede discutir el programa. Obviamente, como la discusión por una nueva constitución se presta para todas estas discusiones, obviamente la discusión está siendo aplazada. Está siendo diluida y seguramente la fórmula que va a aparecer, ¿no es cierto?, como Asamblea Constituyente, o probablemente ni siquiera con ese nombre, va a ser nuevamente un engaño. Por un lado, es probable que decreten que el Parlamento sea la Asamblea Constituyente, cuestión que es abiertamente antidemocrática. Por otro lado, es incluso probable que ni siquiera haya Asamblea Constituyente, sino que simplemente haya una comisión que redacte a puertas cerradas un proyecto constitucional y después llamen al pueblo chileno a decir sí o no en un plebiscito manipulado. Eso por supuesto que eso es probable. Ya se ve la ambigüedad con que este gobierno ha tratado el tema. Ya hablaron en el programa de Asamblea Constituyente y ya nadie habla de Asamblea Constituyente. Ahora hay un proceso constituyente que va a empezar en agosto, que va a empezar en septiembre, estamos en diciembre, todavía no empieza, y sin embargo ya están fijados los sueldos que van a ganar por el famoso proceso constituyente, ya está fijado un enorme presupuesto que se van a embolsar, ¿no es cierto?, manipulando las esperanzas de todos los chilenos. El punto de la Asamblea Constituyente no es si va a haber realmente Asamblea Constituyente o si vamos a conseguir una constitución realmente democrática. El punto es que alrededor de esa pelea podemos estructurar la política de izquierda de manera realmente radical.